Buenas tardes, estamos con el noticiero de la UMB que te informa cada semana sobre patologías y el sistema renal y urinario. Mis compañeras presentadoras Juliana Yaima, Luz Mary Páez, Stephanie Pérez y Emanuel Saltarín. A continuación les voy a hablar sobre les voy a dar una breve introducción sobre qué es el sistema renal y cómo funciona. Bueno, sabemos que el riñón es un órgano vital encargado de filtrar la sangre, eliminar desechos, regular el equilibrio de líquidos y electrolitos, manteniendo así un equilibrio ácido-base y produciendo asimismo hormonas que regulen la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. A continuación les voy a explicar la fisiología normal del riñón y cómo funcionan estos procesos. Bueno, el riñón está compuesto por millones de nefronas que son la unidad funcional básica de cada de los riñones. Cada nefrona consta de un glomérulo, que es un pequeño ovillo de capilares que realiza la filtración inicial de la sangre. Pasa al túbulo proximal, que es la primera porción del túbulo renal, donde ocurre la reabsorción de orina mediante un mecanismo de contracorriente. También tenemos el túbulo distal, que es un segmento que participa en la regulación fina del equilibrio ácido-base y electrolítico. También tenemos el túbulo colector, que es la última porción del túbulo que ajusta la concentración final de la orina. Por último, tenemos la filtración glomerular, que es la función, aquí es donde la función del riñón comienza con la filtración. Es un proceso que ocurre en el glomérulo y aquí la sangre que llega a través de las arterias renales es filtrada a través de las membranas basales glomerulares. Bueno, esta membrana actúa como un tamiz que permite el paso de agua, iones, glucosa, aminoácidos y desechos, pero también impide el paso de células sanguíneas y proteínas grandes. Bueno, ya los dejo con mi compañera Luz Mary Páez, que les va a hablar sobre diabetes insípida. Buenos días, hablando acá del estudio de Bogotá de la UMB. Bien, iniciemos por la diabetes insípida, que es la diabetes insípida. Es un trastorno poco común que provoca un desequilibrio de los líquidos. Bueno, una parte del encéfalo llamado hipotálamo elabora la hormona antidiurética y la hipófisis se encarga de secretarla hacia la sangre. La hormona antidiurética también es conocida como arginina vasopresina. Bueno, existen diferentes tipos de diabetes insípida. Está la diabetes central. En la diabetes central es un daño causado a la glándula pituitaria del hipotálamo. Pues este daño es generado, puede ser por una cirugía, un tumor, una lesión cerebral o puede ser por factor hereditario o autoinmune. También está la diabetes insípida nefrogénica. Esto ocurre cuando hay un problema en el riñón y este no trabaja adecuadamente con la hormona antidiurética. ¿Qué le puede causar? La insuficiencia renal crónica hereditaria, puede causar hipercalemia, hipocalcemia y una infección de vías urinarias o medicamentos como el Foscanel. Está también la diabetes insípida gestacional. Esta se produce netamente en el embarazo. ¿Y qué pasa? Pues que la enzima cisteína es producida por la placenta y destruye la hormona antidiurética, lo cual pues hace que produzca esta diabetes insípida en mujeres embarazadas. También está la polidipsia primaria. Esto es una afección que se conoce como también una diabetes insípida dipsogénica. Los síntomas son sentir muchísima sed constante y ir continuamente al baño. No tiene regulación por parte del hipotálamo, como tal, el hipotálamo es quien regula la sed. También es causado por enfermedades mentales como la esquizofrenia. Bueno, en cuanto a los síntomas, pues es una sed excesiva, que es la misma polidipsia, trastorno electrolítico, deshidratación, fatiga, malestar, micción excesiva y frecuente, que es la misma poliuria, mojar la cama en ocasiones, cefalea y pérdida de peso. En cuanto al tratamiento, pues hay diferentes tipos de tratamiento. Pues en cuanto al tratamiento, entra el tratamiento central de la diabetes central y gestacional, pues está el tratamiento con desmopresina y pues esta se puede administrar de forma oral, intranasal o parenteral. Y para la diabetes nefrogénica y polipsia primaria está pues los tratamientos con las tiazidas como la hidroclorotiazida, quien ayuda a regular, disminuir los niveles de potasio y aumentar los niveles de calcio. Bueno, en cuanto a los análisis, se puede con un parcial de orina, exámenes de sangre, con el potasio, buscando los niveles de potasio y calcio y potasio.
y sodio, perdón, resonancia magnética, pues para ver si hay problemas de glándula pituitaria en el hipotálamo y pruebas genéticas que pues se investiga a nivel familiar si otro tipo de familiar, de la bien sea madre o padre, padecen o padecieron de esta enfermedad. Ahora les voy a decir en cuanto a la insuficiencia renal crónica. Pues es muy parecida a la insuficiencia renal aguda, pero pues básicamente, ¿qué causa? Es una afectación en el riñón. El riñón filtra la sangre, elimina desechos y regula el equilibrio de los líquidos y los electrolitos. La insuficiencia renal es un deterioro de pérdida gradual, paulatina, y pues no permite que se filtren los desechos y que causa un exceso de líquidos en sangre y lo que cual causa un edema generalizado en los pacientes. Bueno, las causas pueden ser también igualmente antecedentes familiares, presión alta, enfermedad cardíaca, eh, una estructuración renal anormal, fumar, obesidad y diabetes. Los signos y síntomas: oliguria, anuria, edema, aumento de creatinina y urea, hipertensión, prurito, anemia y fatiga. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, pues está el análisis en sangre, pues la disminución del volumen de la orina que es inferior a 500 mililitros. Y está pues la manera en cómo también se puede diagnosticar es una ecografía pues para evidenciar cómo se encuentra el tamaño del riñón y si hay alguna alteración en la estructura habitual de este. En cuanto al tratamiento, pues está la dieta baja en proteínas y el consumo de sal. Otro de los tratamientos más alternativos y pues que pues cuando hay una insuficiencia casi total o parcial, está la nefrectomía y el trasplante de riñón. Y como tratamiento habitual, pues está la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y la hemodiafiltración. En cuanto a tratamiento farmacológico, pues hay diferentes tipos de tratamientos. Están los medicamentos, vitaminas A, D y B12, puesto que cuando estos pacientes están en hemodiálisis, la hemodiálisis lo que hace es como arrastrar todo este tipo de componentes y el paciente tiene una deficiencia como tal de estas vitaminas. Y pues dejan de convertir la vitamina D en calcitriol, lo cual pues causa un desequilibrio de calcio en la sangre. Está también los agentes estimulantes como la eritropoyetina, que envía pues una señal a la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos. Está también la furosemida, que ayuda a eliminar el exceso de agua, el edema de los pacientes y a regular la presión arterial. En cuanto a complicaciones, pues está básicamente la hipertensión arterial, y pues la insuficiencia cardíaca, recuento bajo de eritrocitos, que es la misma anemia, lesión en nervios provocando pues hormigueo y sensibilidad, retención de líquidos en edemas superiores e inferior y pues en algunos casos, que son como los más graves, edema pulmonar. Renal aguda. Esta, ya sabemos que el riñón filtra la sangre, elimina los desechos y regula el equilibrio de líquidos y electrolitos. Esa insuficiencia renal aguda se pierden rápidamente la capacidad de filtrar desechos y excesos de líquidos en la sangre y esto hace que se acumulen desechos en el cuerpo. Sí. También tenemos las causas postrenales, que estas se pueden dar por cálculos renales o por prostatitis. Seguimos con los signos y síntomas. Entre ellos se puede dar la oliguria, la anuria, el edema, el aumento de la urea y la creatinina. Náuseas y vómitos, alteración del estado de conciencia, hipertensión arterial, prurito, serostomía, pérdida del apetito y fatiga. En el tratamiento tenemos los análisis de sangre y orina y en estos deben aparecer una disminución del volumen de orina menor a 500 mililitros. Y también en los exámenes de sangre deben aparecer el aumento de la urea y la creatinina, al igual que los electrolitos como el potasio. También se puede diagnosticar por medio de una ecografía abdominal, por una biopsia renal y en el tratamiento tenemos que una dieta baja en proteínas y un bajo consumo de agua y sal.
También se puede dar la nefrectomía, ya sea parcial o total, y en procedimientos médicos como diálisis peritoneal, hemofiltración y diálisis. En el tratamiento farmacológico se utilizan más que todo diuréticos de asa y entre ellos está la furosemida, la torsemida y la butanida. Las complicaciones que se pueden presentar pueden ser desequilibrios electrolíticos, una acidosis metabólica, infecciones, síndrome urémico, complicaciones cardiovasculares, enfermedad ósea renal y complicaciones hematológicas. Ahora les doy paso a que mi compañera Luz Mary Páez, jefe de enfermería, nos va a hablar sobre la diálisis renal. Buenos días, desde aquí, desde el set de la ciudad de Bogotá de la UMB. Son las 7:15 de la mañana y continuamos. Diálisis renal. ¿Qué es la diálisis renal? Es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente unas sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón artificial llamado filtro. Existen varios tipos de diálisis. Está la diálisis peritoneal, esta diálisis se utiliza una membrana natural del peritoneo como filtro. Este fluido de diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter de diálisis peritoneal que se coloca mediante una cirugía menor a través de la pared abdominal. Parte de este catéter queda fuera del abdomen como línea de transferencia. Continuamos con la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Es un tipo de diálisis que filtra la sangre fuera del cuerpo por medio de una máquina y un dializador llamado filtro que actúa como un riñón artificial. Tenemos los tipos de catéter que se ven en nuestras imágenes. Está el catéter peritoneal, que es el que les mostré inicialmente. Continuamos con la fístula arteriovenosa, que es de la unión de la arteria con la vena, y está el catéter temporal o transitorio, que tiene dos ramas, la arterial y la venosa. Tipos de hemodiálisis. Bueno, en cuanto a los tipos de hemodiálisis, está la hemodiálisis estándar en casa, que es la misma peritoneal, en el cual pues se realizan todas las noches en casa o de 3 a 5 horas o inclusive toda la noche. Está la hemodiálisis diaria corta convencional, que es de 2 a 3 días a la semana durante 2 a 4 horas el procedimiento. Está la hemodiálisis extendida, que pues esta puede durar de 3 a 6, 8, 10 o 24 o hasta 36 horas mientras el paciente esté hospitalizado o en algunos casos cuando el paciente presenta una insuficiencia renal aguda o que el paciente esté en un estado crítico, como un shock hipovolémico o con un shock, una infección severa. Está la hemodiafiltración. Bueno, en cuanto a la hemodiafiltración, utiliza grandes cantidades de líquido como sustituto, entre 60 y 90 litros con tratamiento, pues para eliminar las toxinas. Hace un proceso un poco más fuerte y elimina microglobulinas beta 2, que pues estas partículas son mucho más pequeñas y pueden ser desechadas a diferencia de la diálisis. Involucra dos tipos de solutos, la difusión, que pues es donde hace toda la transferencia con facilidad por medio de este líquido, y que son las moléculas más pequeñas. Está la convección, que pues es un paso de solutos a través de una membrana semipermeable, que es el mismo filtro, arrastra el paso de agua de un compartimiento a otro. Y pues eso hace que pues haya un paso de entre la sangre y el líquido y esto se llama ultrafiltrado. ¿Qué hace? Pues este proceso todo el proceso de la máquina lo que hace que al final se llame ultrafiltrado, que es el mismo líquido de exceso que el paciente tiene y los mismos desechos. ¿Cuál es la importancia? Permite asegurar y eliminar los solutos y las toxinas en pequeño, en gran peso molecular y mejora la calidad de vida del paciente. No es una cura, pero es un tratamiento y disminuye la mortalidad del paciente. ¿Qué tipo de complicaciones pueden existir dentro de la diálisis? Tensión arterial, bien sea baja o alta, cefalea, debilidad, picazón y calambres musculares. Básicamente la hipotensión y los calambres se ven generados es cuando
se le está retirando al paciente más de ultrafiltrado de lo conveniente. Hay que recordar que para retirar el ultrafiltrado hay que tener en cuenta el peso del paciente. Se toma la medida del peso del paciente antes de realizar la hemodiálisis. Muchas gracias, Luz, por tu intervención. Ahora vamos a pasar al cáncer de riñón. Esto se da por una formación de células cancerosas en los riñones eh, de una forma desordenada. Tenemos diferentes tipos de cáncer de riñón. Entre ellos está el carcinoma de células renales, el carcinoma de células renales tipo células granulares no claras y las células claras, carcinoma de células transicionales y el tumor de Willis, que también se puede llamar nefroblastoma, que es uno de los cánceres más comunes en niños. Vamos a empezar a hablar del primero, el carcinoma de células renales. Este es un tipo más común de cáncer de riñón que representa aproximadamente el 90% de todos los casos. Generalmente se presenta como un solo tumor en el riñón, aunque a veces se puede presentar en los dos riñones. Existen diferentes subtipos basados en la apariencia del tumor bajo el microscopio. También tenemos el carcinoma de células renales de tipo claras. Esta es la forma más común de carcinoma de células renales, constituyendo alrededor del 70% de los casos. Por eso es un cáncer tan importante de hablar. Las células cancerosas, en este caso, se ven muy pálidas o claras cuando se observan bajo el microscopio. Esto se debe a la presencia de vacuolas llenas de grasas y a la pérdida del color del citoplasma. También tenemos el carcinoma de células renales glandulares no claras. Entre ellas tenemos el carcinoma renal de células papilares y el carcinoma renal de células cromófagas. Para pasar a hablar del primero, este es el segundo subtipo más común de carcinomas. Forman proyecciones pequeñas llamadas papilas, como pueden ver en la imagen, parecidas a dedos en alguna parte o la mayoría del tumor. En el microscopio, estas lucen de un color rosado cuando se observan por tinción. También, para hablar del carcinoma renal de células cromófagas, este también es un segundo tipo más común de cáncer del carcinoma. Estas células son también pálidas, al igual que las células claras, pero son un poco más grandes y tienen ciertas características que lo diferencian del otro carcinoma. También tenemos el carcinoma de células transicionales. Estas no se originan específicamente en el riñón, sino que en el revestimiento de la pelvis renal. Estas lucen como las células que revisten los uréteres y la vejiga y presentan los mismos signos y síntomas que las personas que padecen de cáncer de células renales, sangre en la orina y algunas veces el dolor en la espalda, que son estos síntomas. Y por último tenemos el tumor de Willis o nefroblastoma, que es el tipo de cáncer renal más común en niños. Este se origina a partir de las células de los riñones inmaduras que no se han desarrollado completamente durante el crecimiento fetal y suele formar un bulto o una masa en uno de los riñones que puede ser visible o palpable, como se puede ver en la imagen. Las causas de estos cánceres pueden ser factores genéticos y familiares, factores ambientales y estilo de vida, como la obesidad, estar expuestos a pesticidas o químicos y fumar. También tenemos condiciones médicas y enfermedades como la diabetes tipo 2 eh, y también hipertensión arterial. Factores demográficos como el sexo o la edad, que esto se da más que todo en hombres y pues en edades un poco más avanzadas. O a comparación de el cáncer de Willis, pues que se da en la infancia. Y por último, el uso prolongado de la terapia hormonal, como puede ser los estrógenos. Entre signos y síntomas tenemos la hematuria, el dolor de espalda, una masa o hinchazón abdominal, pérdida de peso inexplicable, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, sudoración nocturna o hipertermia y anemia.
Para realizar el diagnóstico se tienen diferentes pasos, entre ellos está la evaluación clínica, que se mira toda la historia clínica, antecedentes y un examen físico. Las pruebas de imágenes diagnósticas, que entre ellas se puede encontrar el ultrasonido, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Las pruebas de laboratorio como análisis de sangre, como hemogramas completos y orina, que son pruebas de función renal. Biopsias renales o evaluación de estadio y grado. En tratamiento tenemos la cirugía, que sería la nefrectomía ya radical o parcial, inmunoterapia. Estos se utilizan medicamentos como pueden ser el pembrolizumab, eh, y citocinas o interferón alfa. Y también tenemos la quimioterapia o radioterapia, donde se utilizan diferentes medicamentos como lo son el tivosanib. Ahora vamos a pasar a hablar del sistema urinario con nuestros otros compañeros que están en emisión de noticias UMB. El sistema urinario está compuesto por los riñones. Estos son dos órganos súper importantes, ya que pues allí ellos producen la orina y todo lo que pues ya hemos estado escuchando de nuestros compañeros. Están los uréteres, está la vejiga y la uretra. Vamos a compartirles las principales patologías de este sistema. Habla Luz Mary Páez. Bueno, vejiga irritable. ¿Qué es la vejiga irritable? Esta afección provoca una necesidad repentina de orinar. Suele manifestarse principalmente en mujeres, pero en algunos casos también ocurre en hombres. La necesidad frecuente de orinar resulta difícil de controlar, por lo que se produce una pérdida involuntaria de la orina llamada incontinencia. Sus causas más frecuentes son por cálculos, hiperplasia prostática, infección de vías urinarias, daño en la médula espinal y cerebro por estreñimiento y por tumores. Sus síntomas, pues micción frecuente, que es la misma poliuria, escape de la orina, que es la misma incontinencia urinaria, y en ocasiones suelen mojar la cama. En cuanto al tratamiento, pues existen varios tipos de tratamiento. Están los ejercicios de músculos de suelo pélvico. La estimulación de los nervios puede reducir o eliminar los síntomas. En cuanto al cuidado personal, están los pañales o toallas absorbentes, programar las idas al baño frecuentemente, ir a hacer doble micción y entrenamiento de la vejiga. Existen medicamentos como el Mirbetriq, que es un medicamento relajante de la vejiga. Existe también, pues está la prevención. En cuanto a la prevención, dice que pues hacer ejercicio, fortalecer los músculos de suelo pélvico. Estos ejercicios se llaman como ejercicios de Kegel. Bueno, hacer actividad física, ejercicio todos los días con regularidad, limitar el consumo de cafeína y alcohol y mantener pues un peso saludable, controlar pues algunas afecciones de largo plazo, pues como en el caso de la diabetes, pueden potenciar estos síntomas de vejiga hiperactiva y también pues dejar de fumar. Gracias, Luz. Ahora vamos a seguir con una de las infecciones o enfermedades más frecuentes del sistema urinario, que lo conocemos, es más conocido, que son las infecciones de vías urinarias. Estas infecciones se dividen en dos, en las infecciones de vías urinarias bajas y las infecciones urinarias de vías altas. Dentro de las infecciones de vías urinarias bajas encontramos la cistitis, la uretritis y la prostatitis. Y las infecciones de vías urinarias altas encontramos la pielonefritis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En las mujeres, uno de los factores de riesgo es la uretra, ya que la uretra de las mujeres es muchísimo más corta que la de los hombres, y esto ayuda a que todos los microorganismos migren muchísimo más rápido a las vías del sistema urinario. La menopausia, ya que pues se disminuyen los estrógenos, y las personas que tienen un sistema inmunitario deprimido, pues no tenemos esas suficientes defensas para atacar, digamos, estos microorganismos que atacan a nuestro cuerpo. Las personas que ya tienen un daño en digamos, en el conducto de eliminación, que tienen que tener una sonda permanente, hace pues de que se produzcan más microorganismos y pues
eh, como tal se infecten y pues tengan esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas? La principal causa de las infecciones urinarias es bacteriana y la causa una bacteria llamada Escherichia coli. También puede ser por hongos, como el herpes simple, perdón, hongos como la cándida, viral como el herpes simple, y por parásitos, que es la triconomiasis y la esquistosomiasis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Está la hematuria, la disuria, la necesidad de orinar con frecuencia, el dolor lumbar, ardor y dolor al orinar y sensación de que no se vacía por completo la vejiga. La orina también empieza a tener una consistencia turbia y un olor muy fuerte. ¿Cuál es el diagnóstico? Digamos que todas estas enfermedades que presenta este sistema, el análisis más importante y que nos arroja algún resultado es el uroanálisis. Digamos que utilizamos ese método diagnóstico para saber si hay una infección. También está el urocultivo. Para la prostatitis y la pielonefritis son unos exámenes más específicos, como lo son en la prostatitis, el tacto rectal, la ecografía prostática, un cultivo seminal y análisis de sangre. En la pielonefritis, adicional a todo lo que he nombrado, se hace una ecografía renal o de vías urinarias. En el tratamiento, pues depende si es antifúngico, utilizamos, pues, si es de hongo, utilizamos un antifúngico, si es viral, un antivírico, y si es bacteriano, utilizamos antibióticos. Digamos que las infecciones urinarias son más frecuentes por bacterias y los antibióticos más usuales son la acitromicina, la cefalexina, la nitrofurantoína y muchísimos más de estos antibióticos. También utilizamos los antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno y analgésicos como el acetaminofén. ¿Qué hay que hacer para la prevención de estas de estas infecciones? Eh, una es vaciar la vejiga por completo, orinar después del coito, ya que muchos microorganismos pueden aprovechar para invadir la uretra. También está limpiarse los genitales de adelante hacia atrás. Esto va pues específicamente para las mujeres. Beber mucha agua. Eh, Cuando estamos en la playa o en la piscina, no dejar que se seque, digamos, esta ropa, ya que pues esto provoca la proliferación de microorganismos. Pues tener precaución con algunos preservativos como el diafragma y cosas así. Bueno, buenas tardes, queridos televidentes. Continuando un poco más con las patologías que hoy estamos presentando acá, vamos con lo que es la incontinencia urinaria. Defínase la misma como la pérdida involuntaria de la orina sin control del llenado y vaciado de la vejiga, acompañado en muchas ocasiones de un fuerte deseo por orinar. Tenemos los tipos, tenemos como tal la incontinencia de esfuerzo. En esta nos habla de que la orina se escapa cuando ejerce presión sobre la vejiga al toser, estornudar, reír, hacer ejercicio o levantar algo pesado. Acá encontramos en esta lo que son los deportes, ya sea de contacto o sin el mismo. Defínase la misma como el tenis o el fútbol. Tenemos también lo que es la incontinencia urinaria por urgencia, que es la que ocurre cuando tiene una fuerte necesidad o una urgencia de orinar y algo de orina se escapa antes de que pueda llegar al baño. A menudo esto se relaciona con una vejiga hiperactiva y es más común en las personas de mayor edad. Tenemos lo que es la incontinencia funcional. Ocurre cuando una incapacidad física o mental está llevándose a cabo en el cuerpo o problemas para hablar o algún otro problema que le impide llegar al baño a tiempo. Tenemos lo que es la incontinencia por rebosamiento y esta ocurre cuando la vejiga no se vacía por completo. Esto hace que quede demasiada orina en la vejiga vuelva a llenarse demasiado y pierde el control de la orina. Tenemos lo que es la incontinencia mixta,
que mixta ya significa que tiene dos tipos de incontinencia urinaria al mismo tiempo, que es la combinación de dos incontinencias al mismo tiempo, o la incontinencia transitoria, que es una pérdida de orina causada por una situación temporal, defínase la misma como transitoria, como una infección o un nuevo medicamento. Tenemos los signos y síntomas. Tenemos en signos y síntomas la incontinencia urinaria, tenemos el escape de orina durante actividades cotidianas, no poder contener la orina después de sentir una necesidad repentina y fuerte de orinar, el escape de orina durante las relaciones sexuales, la sensación o necesidad de orina inmediatamente y el escape de orina sin previo aviso ni urgencia. Las causas, como tal, en las causas tenemos el envejecimiento, la edad, ¿sí? El sexo, ya que las mujeres presentan más incontinencia urinaria que los hombres, ya sea por embarazo o por parto. Tenemos la diabetes, tenemos el sobrepeso, la obesidad, las fístulas genitourinarias, los problemas de próstata en los hombres, las infecciones de vías urinarias, que son también más frecuentes en mujeres, el prolapso de órganos pélvicos, el traumatismo o lesión, la infección de la vejiga, el estreñimiento, los defectos congénitos, la obstrucción de las vías urinarias por un tumor o un cálculo renal y la tos crónica o de larga duración. En los diagnósticos, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Bueno, vámonos con la historia clínica, que es donde se revisan los antecedentes familiares, las enfermedades que ha tenido el paciente, cómo ha sido los embarazos y partos en caso de la mujer y si ha tenido un problema ginecológico. Tenemos los uroanálisis, que se realiza para descartar un tipo de infección urinaria por la cual se esté causando la incontinencia urinaria. Si es positivo, pues se debe identificar el germen que lo causa o la bacteria en su debido caso. Tenemos los exámenes de sangre, que nos ayudan a evaluar la función general del cuerpo y a identificar posibles causas subyacentes de la incontinencia urinaria. Tenemos el estudio urodinámico, que es para evaluar el funcionamiento de la vejiga y la uretra. Tenemos el diario miccional, que es un registro del número de micciones, escapes de orina y bebidas que se ingieren. Tenemos el PAT test o prueba de la compresa, que se realiza en 24 horas y permite cuantificar las pérdidas en leves, si son menores a 200 cc, moderadas si es entre 200 y 500 cc y severas si es mayor a 500 cc mediante el peso de los absorbentes. En tratamiento, nos vamos a tratamiento. Tenemos lo principal, el cambio de estilo de vida, cantidad adecuada de líquido en el momento adecuado, estar físicamente activo, mantener un peso saludable y evitar el estreñimiento. Aquí entra también el entrenamiento de la vejiga. Esto implica orinar según un horario, ¿sí? Aquí se elabora un horario a partir de la información del diario de la vejiga. Tenemos el fortalecimiento. Nos habla de que unos músculos fuertes del piso pélvico retienen la orina mejor que los músculos débiles. Ejercicios que nos pueden servir son los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios de fortalecimiento implican tensar y relajar los músculos que controlan el flujo de la orina. Tenemos los dispositivos, ya sea un catéter para facilitar la expulsión de la orina, un oclusor uretral, que es un dispositivo pequeño y desechable, similar a un tapón, que se introduce en la uretra, un pesario, que es un anillo de silicona flexible, que se introduce en la vagina y se utiliza durante todo el día. En las cirugías, hablamos de procedimientos con cabestrillo, suspensión del cuello de la vejiga, esfínter urinario artificial y una cirugía de prolapso. En medicamentos tenemos lo que son los anticolinérgicos, los alfa-bloqueadores, el miravigrón y el estrógeno tópico. En complicaciones tenemos lo que son problemas de la piel porque pues al mantenerse demasiado tiempo humectada o húmeda, la piel genera erupción. Tenemos lo que son las enfermedades de vías urinarias, la repercusión en la vida personal y el malestar emocional por la misma incontinencia urinaria. Ya las dejo con mis compañeras que van a hablar sobre el tema de vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es una condición en la que la vejiga no funciona adecuadamente debido a un problema con los nervios, ya que estos controlan la micción. Normalmente estos nervios, que son de la médula espinal y del cerebro, envían señales a la vejiga para que se llene y se vacíe de manera controlada. Pero cuando estos nervios están dañados o no tienen un funcionamiento correcto, la comunicación entre el cerebro y la vejiga se interrumpe, lo que da lugar a problemas para almacenar y liberar la orina.
Bueno, tenemos dos tipos de vejiga. La primera es vejiga neurogénica hepástica o hiperactiva. En este caso, los músculos de la vejiga se contraen con demasiada frecuencia o sin control, lo que nos provoca una necesidad urgente y frecuente de orinar, incluso cuando la vejiga no está llena. Esto puede llevar a una incontinencia. También tenemos la vejiga neurogénica, que es la flácida o hipoactiva. Aquí los músculos de la vejiga no se contraen lo suficiente o no se contraen en absoluto, lo que dificulta vaciar la vejiga completamente. Esto puede llevar a la retención urinaria, donde la orina se acumula en la vejiga, aumentando el riesgo de infecciones urinarias y un daño renal. Dentro de sus causas encontramos las lesiones de la médula dorsal, anomalidades congénitas en la espina dorsal presentes al nacer, enfermedades que afectan el sistema nervioso, traumas o accidentes cerca de la espina dorsal y cirugías espinales. También encontramos el derrame cerebral, apoplejías, esclerosis múltiples, Parkinson, envenenamiento por metales pesados, lesiones de la espina dorsal y tumores del sistema nervioso central. Dentro de sus signos y síntomas encontramos la incontinencia urinaria, flujo de orina débil o que gotea, incapacidad al orinar, disuria, sensación o necesidad de orinar inmediatamente y orinar con frecuencia, que aquí sería 8 o más veces al día. Dentro del diagnóstico encontramos los estudios urodinámicos, que son pruebas de función de la vejiga. Estas se llevan a cabo para medir la capacidad de la vejiga, las presiones, el flujo y el vaciado de la vejiga. En la citoscopia es un procedimiento que nos permite examinar el revestimiento de la vejiga y el tubo que lleva la orina hacia afuera del cuerpo, que en este caso es la uretra. Este citoscopio se inserta en la uretra y se desplaza lentamente hacia la vejiga. También encontramos las ecografías de vías urinarias. Este procedimiento se realiza después de que el paciente orina para evidenciar volumen residual después de la micción. Y también, pues, adicionalmente se utiliza para evaluar el tamaño de la vejiga y otras anomalías subyacentes. También tenemos la tomografía computarizada. Esta podría usarse para obtener una imagen detallada del tracto urinario si se sospechan complicaciones adicionales, pero generalmente esta no es necesaria. Tenemos una resonancia magnética, que esta puede evaluar tanto el cerebro como la médula espinal para detectar problemas neurológicos o del sistema nervioso. Y la citosgrafía, esta se hace por un medio de contraste que se inyecta en la vejiga a través de un catéter para hacer visibles las estructuras internas, y se proyecta en las radiografías. Esta se hace mientras la vejiga está llena o mientras el paciente orina. Esta se utiliza, pues, más que todo para detectar problemas como lo es el reflujo vesicuretral, anomalías anatómicas, divertículos, cálculos o lesiones en la vejiga, y en este caso en la vejiga neurogénica. Como tratamiento, tenemos que tener en claro que hay muchos tipos de tratamientos. Está la físico-psicológica, eléctrico-estimulatoria, terapia con medicamentos, autocaterización intermitente y, por último, la cirugía. Bueno, el tratamiento correcto se determina por los síntomas, el tipo y el alcance de daño a los nervios. En la cirugía tenemos 5 tipos de procedimientos quirúrgicos. En este caso es esfínter artificial, que permite controlar la presión de la vejiga mediante una manga para regular el flujo de esta orina. Tenemos también la desviación urinaria. Esta se crea un estoma, que es una apertura esta desviará la orina a una bolsa colectora. Tenemos la citoplasma de aumento. Esta se utiliza una porción del intestino, que es el colon sigmoideo, para aumentar la capacidad de la vejiga y así reducir su presión interna. También tenemos los stents uretrales. Son tubos que se insertan para ensanchar el esfínter y permitir un drenaje más eficaz en la orina. Y por último tenemos la extirpación esfínter. Esta se hace para debilitar o eliminar el esfínter mediante cirugía, que es el esfinterotomía, para facilitar el paso de la orina. También tenemos tratamiento farmacológico como la oxibutina, que es un anticolinérgico. Esta lo que va a hacer es relajar los músculos de la vejiga y ayudar a controlar los síntomas de esta vejiga hiperactiva, como la necesidad urgente y frecuente de orinar. También tenemos el tartrato de tolterodoína, que también es un anticolinérico. Esta lo que hará es bloquear los receptores de acetilcolina en el músculo detrusor de la vejiga, lo que va a disminuir las contracciones involuntarias que puedan causar una necesidad urgente y frecuente de orinar. También tenemos la terapia utilizada para manejar problemas de incontinencia urinaria, retención de orina y otros trastornos del control vesical. Terapia físico-psicológica es una técnica de manejo con problemas de control de vejiga. Esta es mejorar la capacidad para controlar la micción. Este enfoque combina elementos como la autodisciplina, planificación y ejercicios de los músculos pélvicos para establecer un patrón más regular y controlado de la micción. Dentro de las complicaciones tenemos cálculos renales, reflujo urinario, incontinencia, daño renal y el vaciado incompleto de la vejiga.
También encontramos la vejiga hepástica. Esta es un tipo de disfunción de la vejiga caracterizada por contracciones involuntarias y excesivas del músculo detrusor. Este es el músculo principal de la vejiga responsable de la micción. Y estas contracciones incontroladas ocurren durante el llenado de la vejiga, lo que puede llevar a una serie de síntomas y problemas relacionados con la micción. Dentro de sus causas encontramos casi las mismas de la primera, que serían accidentes cerebrovasculares, traumas, cirugías, accidentes, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, Parkinson, envenenamiento por metales pesados, lesiones en la espina dorsal e ingesta excesiva de líquidos. Dentro de sus signos y síntomas encontramos la incontinencia urinaria, contracciones involuntarias, urgencia urinaria, nicturia y orinar con frecuencia, que sería 8 más veces al día. Dentro de su tratamiento, ya aquí hablamos que tratar una vejiga hiperactiva puede ser más complicado, ya que muchas veces resulta difícil identificar la causa exacta del problema. Por eso es que el tratamiento suele centrarse en los síntomas que están causando mayor molestia en el paciente. Dentro de su tratamiento encontramos los medicamentos. Aquí utilizarían los anticolinérgicos o agentes antiespasmódicos para reducir las contracciones involuntarias del músculo detrusor. Terapia física, ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico y mejorar el control de la vejiga. Entrenamiento vesical, técnicas para entrenar la vejiga y mantener un patrón más regular de esta medición. Y la neuromodulación, que es una estimulación eléctrica para ayudar a regular las contracciones del músculo detrusor. En las complicaciones, la vejiga hepática puede dar lugar a varias complicaciones debido a las contracciones involuntarias y excesivo del músculo detrusor, y pues estas complicaciones se centran más que en eso. Serían como cálculos renales, reflujo vesiculetral, incontinencia, infecciones del tracto urinario y vacío incompleto de la vejiga. Ya seguimos con el sistema reproductor, que mi compañera en el estudio les va a hablar sobre ello. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema reproductor femenino. Este sistema reproductor está compuesto por las trompas de falopio, el útero, el fondo del útero, el endometrio, el miometrio, el útero, el cuello del útero, la vagina, los ovarios y las fimbrias. Vamos a empezar con las principales patologías de este sistema. Muchas gracias, compañera Stephanie, por la explicación sobre el sistema reproductor femenino, que es algo muy importante. Y hablando del sistema reproductor femenino, vamos a empezar a hablar sobre la candidiasis vaginal. Esta es una infección fúngica que afecta a la vagina y a la vulva, como podemos ver en esta imagen. Esto se da por un desequilibrio del hongo llamado cándida. Bueno, entre las causas tenemos el uso de antibióticos, la diabetes descontrolada, el sistema inmunológico comprometido, embarazo, relaciones sexuales sin protección, el uso de anticonceptivos hormonales, ropa ajustada y no transpirable, higiene inadecuada y mucho estrés. Hablando sobre los signos y síntomas, tenemos el purito intenso, leucorrea blanquecina y grumosa, edema y eritema vulvar y vaginal, disuria y dolor durante las relaciones sexuales, que es uno de los síntomas más importantes. Tenemos entre diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico tenemos que este se basa en la evaluación de los síntomas clínicos, el examen físico y la realización de pruebas de laboratorio, como microscopía, inspección del flujo y un cultivo vaginal. En tratamiento tenemos uso de medicamentos antimicóticos tópicos como el clotrimazol, el miconazol y el tioconazol. Y también tenemos antimicóticos orales como el fluconazol. También se manejan factores contribuyentes a esta infección y prevención y educación respecto a esta misma. En prevención podemos ver que tenemos mantener una buena higiene, ropa interior de algodón que permite la transpiración, el control de condiciones médicas, en este caso pues la diabetes, el uso prudente de antibióticos, prácticas sexuales saludables y seguras y el manejo del estrés. Ahora seguimos con endometriosis y los dejo con mi compañera. Unas de las tantas enfermedades que tiene el sistema
reproductor femenino, esa es la endometriosis. Acá podemos identificar en la imagen cómo es un endometrio sano. Entonces, este sangrado es el que se produce cada mes por el desprendimiento del endometrio, pues que lo conocemos como el periodo de menstruación. Cuando sucede la endometriosis, resulta que estas partículas del endometrio empiezan a salir alrededor de todo el sistema reproductor femenino. Entonces, para identificar y, digamos, dar como un diagnóstico del grado, identifican por medio de las características de estos nódulos o de estas placas que se encuentran dentro del sistema, que son los implantes, los nódulos que se encuentran en esta parte y la endometriosis, endometriomas, que digamos, se ubican más que todo en los ovarios. Dentro de las causas tenemos una menstruación retrógrada, eh, la metaplasia celular, deficiencia del sistema inmunológico y un componente genético y alta carga de estrógenos. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor pélvico, hemorragia durante o entre menstruaciones, hemorragia. Bueno, en cuanto a la capacidad de la mujer quedar en embarazo, digamos que es un porcentaje más o menos bajito de que las mujeres que sufren de endometriosis no puedan tener hijos, pero pues se ha dado los casos de que las mujeres que sufren de esto ya no pueden pues quedar en embarazo. Otro síntoma, la dispaurenia, las náuseas, gases, cansancio, depresión y ansiedad. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, en este diagnóstico, digamos que tenemos que hacer un examen físico, igual tenemos que estudiar la historia clínica de la paciente, ya que si ha tenido sangrados, síntomas de los que yo ya les he nombrado, entonces se debe hacer un examen exhaustivo en la parte pélvica de la mujer, con ayuda de una ecografía transvaginal, una resonancia magnética y los análisis de sangre donde se hacen específicamente los biomarcadores de estos miomas que pueden aparecer allí. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos los analgésicos como los AINES, la terapia hormonal, que es básicamente utilizar los anticonceptivos orales, se realiza la laparoscopia y los quirúrgicos es la laparotomía o la histerectomía. Bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades, pues en general de las enfermedades de transmisión sexual, que como lo dicen son enfermedades que se transmiten por el contacto sexual. También algunas enfermedades se pueden transmitir de madre a hijo en la lactancia, de madre a hijo durante el parto o durante la gestación. También el contacto de agujas infectadas y el contacto de piel a piel cuando hay alguna lesión que esté pues abierta y pueda transmitir o contagiar la enfermedad con la que esté padeciendo. Hay más de 20 tipos de infecciones de transmisión sexual y pues estas son las más comunes. La clamidia, el herpes genital, la gonorrea, el VIH, el VPH, la hepatitis B y C, sífilis y la tricomoniasis. La mayoría de las causas de estas enfermedades son bacterianas, virales, por hongos y por parásitos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Digamos que los síntomas de la mayoría de estas enfermedades casi siempre se presenta un flujo. Digamos que el flujo de estas enfermedades cambian, es por el color o el olor. Y dependiendo de eso, pues se define qué enfermedad se está hablando. Casi siempre todas presentan ardor al orinar, dispaurenia. Digamos que las verrugas son más características del BPH, fiebre,
dolor en la parte inferior abdominal, inapetencia, ictericia, colia, dolor en las articulaciones. Estos síntomas son más característicos de la hepatitis B y C. Pérdida de peso, sangrado después de las relaciones sexuales, que pues esto es más común, digamos que en enfermedades como la gonorrea. También tenemos picazón en los genitales, que también es característico casi de todas las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo es el diagnóstico? Hacemos un análisis de sangre donde podemos confirmar el diagnóstico pues, del VIH y las últimas etapas del sífilis. Digamos que estas son las dos enfermedades que se pueden detectar a nivel de sanguíneo, que es una serología. Un uroanálisis también un uroanálisis. También se puede analizar el semen, ya que los hombres por lo regular no tienen tantos síntomas como las mujeres, digamos que ellos son más asintomáticos. Y el frotis de cualquiera de estos flujos, ya puede ser el flujo anal, flujo vaginal y de las secreciones digamos, de las heridas que pues, se pueden presentar en la piel, ya que digamos que la sífilis y el herpes genital presentan verrugas, verrugas no, digamos que laceraciones en la piel, entonces podemos hacer un análisis de eso y confirmar así el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Si, digamos, la infección es por bacterias, utilizamos estos antibióticos que son los más comunes, que es la ceftriaxona, acitromicina, cefixima y, bueno, la penicilina G-benzatínica. Esta sí es utilizada solo para el tratamiento de la sífilis. Si es viral, como el virus de la hepatitis y el virus del herpes, utilizamos estos son los más comunes, que el más común que utilizamos es el aciclovir. Si es fúngico o hongos, utilizamos el clotrimazol, ketoconazol, digamos que esos son los medicamentos más comunes para el uso de estas enfermedades. Y si son por parásitos, pues utilizamos el metronidazol. El prolapso de útero ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y debilitan hasta el punto de que ya no proporcionan un suficiente sostén al útero. En consecuencia de esto, el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella. Por lo general, el prolapso uterino se produce después de la menopausia en personas que han tenido uno o más partos vaginales. Sus causas más generales es parto vaginal, estreñimiento crónico o hacer demasiada fuerza al defecar, bronquitis o tos crónica, tener sobrepeso, traumatismo durante el parto, niveles más bajos de estrógeno después de la menopausia, elevado esfuerzo abdominal y dar a luz a un bebé de elevado peso y longitud. Dentro de sus signos y síntomas encontramos sensación de pesadez o presión en la pelvis, incontinencia urinaria o fecal, dificultad para vaciar la vejiga o el intestino, infecciones repetitivas de la vejiga, dolor durante las relaciones sexuales, protrusión o bulto visible en la vagina. En su diagnóstico, el examen físico es la primera prueba para diagnosticar el prolapso uterino, ya que consiste en realizar un examen pélvico. El médico pedirá a la paciente que empuje como si se tratase de expulsar al bebé durante el parto. Esto nos mostrará cuánto desciende el útero hacia la vagina. Si el cuello uterino baja hasta la parte inferior de la vagina, el prolapso uterino es leve. Y si el cuello uterino baja por fuera de la abertura vaginal, el prolapso uterino es moderado. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se ve la diferencia. También se puede solicitar a la paciente que ejerza tensión sobre los músculos pélvicos de la misma forma que si fuera a contener la orina. Así podemos valorar la fuerza de los músculos pélvicos. Dentro de sus complicaciones encontramos úlceras o irritaciones vaginales, ya que cuando el prolapso de útero es severo, el útero o la vagina pueden sobresalir fuera del cuerpo, lo que puede causar fricción con la ropa o superficies provocando úlceras, irritación o sangrados. También tenemos prolapso anterior. Esta es el resultado de un tejido conectivo débil entre la vejiga y el techo vaginal, lo que puede causar que la vejiga sobresalga de la vagina, que se puede denominar cistocele. También tenemos prolapso vaginal posterior, que es el tejido conectivo débil entre el recto y el suelo vaginal. Esto puede ocasionar que el recto sobresalga de la vagina. Esto también puede provocar dificultad con la defecación y esta se denomina retrocele.
También encontramos infecciones urinarias recurrentes, que es el desplazamiento del útero a la vejiga, puede interferir en el vaciado completo de la vejiga, lo que aumenta el riesgo de infecciones en el tracto urinario y recurrentes. Bueno, dentro de su tratamiento podemos encontrar cambios en el estilo de vida, el controlar el peso, perder el peso puede reducir la presión sobre el suelo pélvico y disminuir la gravedad del prolapso. También evitar levantar objetos pesados, ya que puede aumentar la presión intraabdominal. Manejo de la tos crónica, tratar condiciones como el asma o la bronquitis crónica puede evitar el esfuerzo continuo. También tenemos ejercicios del suelo pélvico, que es el ejercicio de Kegel. Estos fortalecen el músculo del suelo del pélvico, lo que puede ayudar a mejorar el soporte del útero y otros órganos pélvicos. También tenemos pesarios vaginales, son dispositivos de silicona que se insertan en la vagina para sostener el útero en su posición correcta. Y por último tenemos la terapia hormonal, que es el uso de estrógenos vaginales, que se hacen generalmente en presentación de cremas, anillos o tabletas para fortalecer los tejidos vaginales en mujeres posmenopáusicas. También tenemos quirúrgicos, que es la reparación de la vaginal. Este se llama colporrafia anterior o posterior. Es un procedimiento que repara las paredes vaginales anteriores o posteriores para corregir el plazo de la vejiga, cistocele o en el caso del recto, retrocele. También tenemos suspensión de los ligamentos uterosacros o sacroespinosos, que es una cirugía para levantar el útero, asegurar su posición utilizando los ligamentos naturales de la pelvis. También tenemos en los casos más severos la histerectomía, ya que en casos graves o cuando no se desea preservar el útero, puede recomendarse la extirpación del útero y a través de la vagina o el abdomen. También tenemos cirugía de suspensión uterina. Estas se utilizan mallas sintéticas que pueden sostener o suspender el útero o la cápsula vaginal al sacro, que es la parte inferior de la columna vertebral. Y por último tenemos la colproclesis. Este es en casos más severos, es un cierre quirúrgico parcial o total de la vagina. Esta es una opción para mujeres que ya no son sexualmente activas y buscan una solución definitiva para el prolapso vaginal. Bueno, también encontramos el quiste ovario, que los quistes se producen durante el funcionamiento normal del ovario, bien porque el folículo no se rompe para liberar el óvulo, que son quistes foliculares, o bien porque al liberarlo se acumula líquido en la estructura restante del folículo, que son quistes de cuerpo lúteo. Estos dos tipos de quistes que se producen de forma normal en el ciclo menstrual se denominan quistes funcionales. Tenemos dentro de sus tipos tenemos citoadenoma seroso, que es un quiste de contenido claro y superficial lisa. Pueden ser de gran tamaño también. También tenemos los citoadenomas mucinosos. Eso es un tumor ovárico que puede alcanzar gran tamaño. Son masas redondas u ovoides con superficie lisa o de color gris azulado. Tenemos también el endometrioma, que es un quiste producido por la endometriosis que contiene un líquido espesoso color chocolate. Y por último tenemos el quiste dermoide o teratoma maduro, que es un tumor de células germinales que suele por lo general ser benigno. Tipos de quistes funcionales. Todos los meses en los ovarios crecen pequeños quistes llamados folículos. Estos producen las hormonas de estrógenos y progesterona y se rompen para liberar un óvulo cuando uno ovula o cuando las mujeres están en su fase de ovulación. Este folículo sigue creciendo, se llama quiste funcional y existen dos tipos de estos dos quistes. Está el quiste folicular, que es aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual. Un óvulo sale de su folículo, luego el óvulo se desplaza hacia abajo por una trompa de falopio y comienza cuando el folículo no se rompe y no se libera y el óvulo sigue creciendo. También tenemos el quiste con cuerpo lúteo. Este se hace después de que el folículo libera su óvulo y se encoge y comienza a producir estrógeno y progesterona. Estas hormonas son necesarias para la concepción. Ahora, el folículo se llama cuerpo lúteo y a veces la abertura por donde sale el óvulo se obstruye, se acumula líquido dentro del cuerpo lúteo y lo que provoca el quiste de cuerpo lúteo. Dentro de sus causas tenemos resistencia a la insulina, desequilibrio hormonal, factores ambientales y estilos de vida, factores genéticos, factores psicológicos y estrés y la inflamación crónica. Dentro de sus signos y síntomas tenemos las náuseas y vómito, la distensión abdominal, menstruación irregular, presión en el recto o en la vejiga con sensación de dificultad de vaciado completo de la vejiga, dolor pélvico antes y durante toda la menstruación, dolor durante las relaciones sexuales y dolor abdominal pélvico constante que puede irradiar a las piernas o a la espalda. Bueno, en su diagnóstico tenemos la ecografía pélvica transvaginal. Esta lo que hace es buscar la presencia de múltiples quistes, que son los folículos en los ovarios, que suelen tener un aspecto en collar de perlas. La ecografía también puede mostrar ovarios aumentados de tamaño. También tenemos examen ginecológico. Esta ecografía puede mostrarnos ovarios con múltiples quistes. Estos son típicamente descritos, como les dije anteriormente, collar de perlas y demás.
En el análisis de sangre pueden medir los niveles hormonales. Este análisis lo que nos permite es descartar posibles causas de problemas menstruales o exceso de andrógenos que son similares al síndrome ovario poliquístico. Y tenemos los criterios de Rotterdam, que son para diagnosticar el síndrome ovario poliquístico. Este se requiere que la paciente cumpla con al menos los dos siguientes criterios. Oligoovulación u anovulación son ciclos menstruales irregulares o ausencia de ovulación y hiperandrogenismo clínico o bioquímico, que es evidencia de exceso de andrógenos y ovario poliquísticos en la ecografía. En las complicaciones tenemos infertilidad, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, cáncer de endometrio, apnea del sueño, enfermedades cardiovasculares, complicaciones en el embarazo, síndromes metabólicos, diabetes tipo 2 o prediabetes. Bueno, también tenemos el tratamiento. Empezamos por cambios en el estilo de vida. Para las mujeres con sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular puede mejorar significativamente los síntomas del síndrome ovario poliquístico. También tenemos la dieta y el ejercicio. En las personas con síndrome ovario poliquístico se recomienda una dieta baja en carbohidratos y un régimen de ejercicio regular para mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar en la pérdida del peso. Tenemos la terapia hormonal. Por lo general se utilizan anticonceptivos orales combinados. Estos son el tratamiento más común para regular los ciclos menstruales y reducir los niveles de andrógenos. Tenemos la terapia psicológica o consejería. Esta puede ser útil para manejar el impacto emocional y psicológico que contiene el síndrome ovario poliquístico, especialmente en casos de depresión, ansiedad o bajo autoestima relacionada con los síntomas. Y ya sigue mi compañera hablando, les va a hablar sobre el BPH. Muchas gracias, Laura. Al igual que las otras patologías ya mencionadas, el BPH también es una de las patologías más importantes del sistema reproductor femenino. Entre ellas, el BPH es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo. Se trata de grupos diversos de virus de ADN pertenecientes a la familia de los papilomevirudes. Eh, Esto se da por el virus del papiloma humano o VPH. Como podemos ver aquí, se presenta como en forma de sarpullidos, tanto en la parte genital masculina como en la parte genital femenina. Entre las causas, tenemos que la causa principal es el contacto sexual directo de piel con piel en el área genital. También están las relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, enfermedades inmunológicas, lesiones en el área genital, infecciones previas y falta de vacunación. En signos y síntomas, tenemos signos y síntomas del BPH de bajo riesgo y signos y síntomas del BPH de alto riesgo. En las del bajo riesgo, tenemos verrugas genitales y verrugas en la boca o garganta. Y en el BPH de alto riesgo, están asociados con varios tipos de cáncer y los síntomas no pueden aparecer hasta que la enfermedad esté avanzada. Entre los síntomas que pueden aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada, tenemos el cáncer cervical, cáncer anal, cáncer orofaringio y cáncer vaginal. Bueno, ahora seguimos con el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico está el examen físico donde se hace la inspección visual de las áreas genitales, anales, orales o de la garganta para identificar las verrugas o lesiones que sean visibles. También tenemos las pruebas de laboratorio, que entre ellas se encuentra la prueba del BPH, la prueba del Papua y la biopsia. En los tratamientos del BPH igualmente se dividen en dos, entre el BPH de bajo riesgo y el BPH de alto riesgo. En el del bajo riesgo tenemos tratamientos tópicos como el ácido triclocético y procedimientos médicos como la crioterapia, electrocoagulación y la terapia de láser. Y ya para el BPH de alto riesgo tenemos tratamientos quirúrgicos como la conización o la histerectomía. También tenemos radioterapia o quimioterapia, ya que este sería el BPH avanzado, que significa pues ya un cáncer de cuello uterino. Hablando de cáncer de cuello uterino, los dejo con mi compañera que les va a abordar más del tema sobre
cáncer de cuello uterino. Bueno, ahora les vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Bueno, el cáncer de cuello uterino se origina en las células del cuello uterino, también se conoce como cáncer de cervix o cáncer de cervicouterino. El cuello uterino es la porción final, inferior y estrecha del útero que conecta con la vagina y el canal de parto. En cuanto a los tipos de cáncer de cuello uterino, existe pues en la gran mayoría de los cáncer, el 90% son producidos por el carcinoma de células escamosas. Estos cánceres son generalmente por carcinomas epidermoides y se originan en las células del ectocervix. Está también el cáncer de adenocarcinomas de cuello uterino, que también se conoce como adenocarcinomas cervicales. Se originan en las células glandulares de la endocervix y también llamado como carcinoma de células claras o mesonefrona. Este cáncer es poco frecuente, pero sí. En cuanto a las causas, la gran mayoría de las causas es generado por la infección prolongada de virus de papiloma humano, del mismo VPH, que es el que acaba de comentar Juliana, que causa casi todos los cánceres de cuello uterino. En cuanto a los signos y síntomas, está el dolor pélvico, a veces durante las relaciones sexuales, las menstruaciones anormales intensas, irregulares y también entre periodos, la pérdida de peso y la fatiga. Para el diagnóstico, pues está la prueba del virus de papiloma humano, VPH, y la de Papa Nicolau, que es el mismo PAP. La colposcopia se realiza generalmente para evaluar la paciente y los resultados anormales de Papa Nicolau y de la citología cervicouterina. En cuanto al diagnóstico, se puede diagnosticar de diferentes formas. Está la biopsia por sacabocados. El tipo de procedimiento se extrae un pedazo pequeño y redondo de tejido con un instrumento circular afilado y hueco para identificar si hay células cancerígenas. El legrado endocervical, se usa un instrumento como una cuchara llamada cureta para extraer células o tejido del canal del cuello uterino. Está la incisión electroquirúrgica de ASA, LED. Esto se usa corriente eléctrica para que pase a través de un alambre fino en forma de asa para extirpar el tejido de cuello uterino. Está también la biopsia de cono. Se extrae una porción más grande del tejido en forma de cono del cuello uterino y del canal cervical. Se usa para extirpar y para verificar los cambios precancerosos o el cáncer en estadio temprano. Para identificarlos también está pues la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la radiografía de rayos X de tórax. En cuanto al tratamiento, pues existe pues la etapa del tratamiento médico, que es, pues, puede ser con radioterapia, con rayos externos, braquiterapia, procedimiento de extirpación electroquirúrgica de lazo y radioterapia y con estos medicamentos. Entre estos pues está el cisplatino, el corbaplatin y la gencitabina. Y pues otra de las alternativas también del cáncer de cuello uterino, pues está la cirugía, que es la histerectomía, la criocirugía, linfadenectomía y disección de ganglio linfático retroperitoneal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. Hablando un poco más sobre las patologías, hablemos de las patologías que afectan el sistema reproductor masculino. ¿Qué es el sistema reproductor masculino? Como tal, el aparato reproductor masculino es aquel que se encuentra en el cuerpo del hombre con el propósito de tener hijos. Algunas partes que pertenecen tanto al sistema reproductor masculino como al aparato urinario son el pene y la uretra. El sistema reproductor masculino como tal está formado por el pene, dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes, dos vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Hablemos un poco primero sobre las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales segregan una sustancia alcalina que neutraliza la orina y neutraliza como tal el ácido de la uretra,
previo a la eyaculación, al paso del semen. Las vesículas seminales y la próstata son órganos que producen líquidos para el semen, un líquido que nutre a los espermatozoides y al mismo tiempo ocupan mayor parte del volumen del semen. La uretra, como tal, es un conducto que transporta la orina y el semen a través del pene. El pene, ya hablando un poco más, es el órgano sexual masculino que se llena de sangre durante la excitación sexual, produciendo una erección gracias a los cuerpos cavernosos. Los dos testículos del interior del escroto producen un esperma y testosterona, una hormona sexual masculina llamada testosterona y los andrógenos. El epidídimo es un órgano conectado al testículo en el que se recogen y maduran los espermatozoides. Y como tal ya tenemos los ductos deferentes, que son aquellos tubos que están conectados al epidídimo y son los encargados de transportar los espermatozoides hasta el pene. Entonces, tenemos las principales patologías. Como tal, nuestra compañera a continuación nos va a hablar sobre lo que es la fimosis. La fimosis es el estrechamiento del prepucio, que es la piel que recubre la cabeza del pene, causando una dificultad o de incapacidad para retraer esta piel y exponer el glande. Aquí podemos ver en la imagen cómo se ve un prepucio normal, el glande, y acá el prepucio no puede ser retraído. Hay grados de fimosis, tenemos el normal, que es la exposición completa del glande, la fimosis grado 1, que es la exposición del glande por encima del surco coronario, tenemos la fimosis grado 2, que es la exposición de la mitad del glande, fimosis grado 3 es la mínima retracción, que es la exposición solo del meato uretral, que es el orificio por el donde sale la orina, y la fimosis grado 4, que no hay una retracción posible. Tenemos dos tipos de fimosis, la fimosis fisiológica o primaria. Esta es el tipo más común de fimosis, ya que esta puede estar presente desde el nacimiento en bebés varones y se produce por una adherencia normal entre las capas internas del prepucio y del glande, que es la cabeza del pene, haciendo la retracción completa del prepucio más difícil. Tenemos la fimosis patológica. Este tipo de fimosis puede surgir en cualquier fase de la vida como resultado de algún cuadro de inflamación, infección a repetición o traumatismo local. Por ejemplo, una de las principales causas de fimosis patológica es la falta de higiene en el pene. Esta se produce cuando hay una acumulación de sudor, suciedad, bacterias u otros microorganismos que causan una infección y que puede producir una inflamación llamada balanitis o balanopotitis. O balanopotitis. No, esperen, vuelvo a decirlo porque se ve. Tenemos dos tipos de fimosis, la fimosis fisiológica o la primaria. Esta es el tipo más común de fimosis y puede estar presente desde el nacimiento de los bebés varones y se produce por una adherencia normal entre las capas internas del prepucio y del glande, que es la cabeza del pene, y esta haciendo la retracción completa del prepucio más difícil. Tenemos la fimosis patológica. Este tipo de fimosis puede surgir en cualquier fase de la vida como resultado de algún cuadro de inflamación, infección de repetición, un traumatismo local, como por ejemplo una de las principales causas de la fimosis patológica es la falta de higiene en el pene, que produce acumulación de sudor, suciedad, bacterias u otros microorganismos que causan una infección y que puede producir una inflamación llamada balanitis o balanopocitis. Tenemos tipos de fimosis patológica, que es la fimosis cicatricial. Esta es asociada con una cicatrización o endurecimiento del prepucio debido a condiciones como lo es la balanitis erótica o viterante. Tenemos la fimosis infecciosa, que es causada por infecciones recurrentes del prepucio o del glande, como lo es la balanitis, y la fimosis traumática, que es resultante de lesiones, traumas en el prepucio. Dentro de sus causas principales está el prepucio estrecho, adherencias entre el prepucio y el glande, falta de higiene, cicatrización por trauma, balanitis o positis, lichenificación de la piel, enfermedades de transmisión sexual. Dentro de sus signos y síntomas encontramos dificultad para retraer el prepucio, cicatrices visibles, inflamación del prepucio, que es la positis, y del glande, que es la balanitis. Tenemos esmegma acumulado, dificultad para orinar, cicatrices visibles, dolor durante las relaciones sexuales, fiebre y malestar general y mal olor. Dentro de su tratamiento tenemos, entre los medicamentos, tenemos cremas con corticosteroides para disminuir el dolor y la inflamación. En terapia física tenemos ejercicios del estiramiento, que consiste en realizar ejercicios suaves de estiramiento del prepucio diariamente, intentando retraerlo gradualmente mediante los días sin causar ningún tipo de dolor. También tenemos el tratamiento quirúrgico, que es una circuncisión, que es la remoción completa del prepucio, dejándolo permanentemente expuesto. Tenemos una prepucioplastia, que es el procedimiento quirúrgico que ensancha el anillo del prepucio sin tener que removerlo completamente.
Dentro de sus complicaciones tenemos problemas psicológicos, disfunción sexual, parafimosis, riesgo aumentado de cáncer de pene, necrosis del glande, incomodidad y dolor crónico y micción obstruida. Y ya los dejo con mi compañero que va a hablar de enfermedad del peironía. Muchas gracias, compañera. Bueno, siguiendo con las patologías que afectan el sistema reproductor masculino, tenemos a la enfermedad de Peyronie. Es una afectación en la cual se forma tejido cicatricial fibroso en los tejidos más profundos de la piel del pene. Esto causa erecciones curvas y dolorosas. También hace que el pene se acorte cuando tiene una erección. Como tal, tenemos dos fases. Hablamos de la fase aguda, cuando se forma la placa, y esta fase puede durar hasta 18 meses. Y hablamos de una fase crónica, cuando comienza de 12 a 18 meses después de que aparecen los síntomas. Las causas lo tenemos con los microtraumatismos uretrales, los microtraumatismos del pene y las lesiones repetidas en el pene durante relaciones sexuales y vigorosas. Cabe recalcar que los microtraumatismos uretrales y los microtraumatismos en el pene también se pueden dar por deporte. Una lesión aguda o crónica en el pene, la edad, los trastornos autoinmunitarios y los antecedentes de tratamiento para el cáncer de próstata con cirugía. Hablamos de los signos y síntomas de la enfermedad cuando hablamos de la curvatura del pene, la disfunción eréctil, el acortamiento del pene, el tejido cicatricial, dolor en el pene, dolor durante las relaciones sexuales y las protuberancias duras en uno o más lados del pene, que son notables. Los diagnósticos, como tal, tenemos el examen físico. Dentro del examen físico, al momento de palpar, se puede determinar la ubicación y la cantidad de tejido cicatricial. También podemos medir el largo del pene para, en próximos diagnósticos, ver si de verdad hay un acortamiento del pene debido al tejido cicatricial. Las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio tenemos la más común para detectar las afecciones del pene. Es utilizada con ondas de sonido para generar imágenes de los tejidos blandos dentro del cuerpo. Y tenemos, otra vez me volví a equivocar, hueputa. Dentro de los diagnósticos de la enfermedad, tenemos el examen físico. Como tal, en el examen físico se palpará el pene cuando no esté erecto para determinar la ubicación y la cantidad del tejido cicatricial. Cabe recalcar que en este examen físico se puede, al momento del palpar, se siente el bulto en el pene. También podríamos medir el largo del pene. ¿Para qué? Para próximos diagnósticos determinar si de verdad hay un acortamiento del pene. Tenemos como tal en las pruebas de laboratorio las ecografías, en las cuales utilizamos ondas de sonido para generar imágenes de los tejidos blandos dentro del cuerpo. Y estas pruebas pueden mostrar la presencia de tejido cicatricial, cuánto hay, la ubicación y el flujo sanguíneo hacia el pene. Dentro de los tratamientos tenemos la colagenasa, que es una enzima que ayuda a descomponer las sustancias que forman las placas. Al descomponer las placas se reduce la curvatura del pene y se mejora la función eréctil, ya que el pene va a tener, digámoslo de esta manera, una mejora en su flujo sanguíneo. El verapamilo, que puede interferir con la proliferación de fibroblastos. Al bloquear los canales de calcio, el verapamilo puede reducir la actividad de estas células y por ende la formación de la placa fibrosa. Y el interferón. El interferón alfa puede inhibir la proliferación de fibroblastos al reducir las actividades de estos fibroblastos. El interferón puede ayudar a minimizar la formación de la placa fibrosa dentro del pene. También tenemos tratamientos quirúrgicos, el injerto, en el cual se extraerá la placa y la reemplazará con un parche de tejido que se extrajo de otra parte del cuerpo. Tenemos la aplicatura, en la cual se extraerá o apretará un trozo de la túnica albúgina del lado del pene opuesto a la placa para ayudar a enderezar el pene. Y tenemos el implante de un dispositivo, el cual se implanta un dispositivo en el pene que puede causar una erección y podría ayudar a enderezar el pene durante la misma erección. Tenemos complicaciones, los problemas psicológicos dentro de la persona por la curvatura del pene o ya sea por su disfunción eréctil. Junto con los problemas psicológicos tenemos los problemas en la relación de pareja y el estrés emocional o la depresión en la misma. Tenemos la disfunción sexual, ya que no va a tener una correcta erección debido a la curvatura, el dolor y el flujo sanguíneo que se redirige hacia el pene y el dolor.
Los dejo con mi compañera, la cual les va a exponer orquiepididimitis. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de otra enfermedad del sistema reproductor masculino, que es la orquiepididimitis. Bueno, eh, las partes de, digamos, de los testículos, aquí vemos que este es el escroto, los testículos y el epidimo. Entonces, ¿qué pasa en la orquiepididimitis? Que esta parte del epidimo se inflama. Entonces, al inflamarse y al inflamarse los testículos, cuando estas dos partes del testículo se inflaman, se le llama así a la enfermedad de orquiepididimitis. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, inflamación de los testículos o del epidimo. Muchas veces los testículos no se inflaman los dos al tiempo, sino solo se inflama uno y pues ese es el que duele. El hombre puede presentar fiebre y náuseas. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de las infecciones urinarias, tanto de hombres como de mujeres, son causadas por alguna de las infecciones de transmisión sexual que ya hemos ido hablando durante todo este tema de salud. Y una también de las causas son las infecciones de vías urinarias y la orquitis viral. Esa orquitis viral hace referencia al virus de la parotiditis. ¿Cuál es el diagnóstico? Digamos que se hace un examen físico riguroso, pero obviamente ay, pucha. El examen físico se palpan los testículos y pues allí se identifica la inflamación, dolor y pues todo lo que nos refiere al paciente. También se hace un uroanálisis y una ecografía testicular. En el tratamiento tenemos los antiinflamatorios, analgésicos, reposo en cama y aplicar compresas frías. Digamos, este reposo en cama hace referencia también a que el hombre tiene que tener, digamos, el pene de una manera elevada para así disminuir algo la inflamación. Ahora seguimos con la balanitis. Bueno, hablando un poco más sobre las patologías que afectan al sistema reproductor masculino, hablemos sobre la balinitis. Como tal, es una inflamación del glande del pene debido a diferentes factores, ya sean virus, bacterias o los más frecuentes, los hongos, un hongo llamado cándida. Existen diferentes tipos, balinitis por bacterias. Aquí vamos a hablar sobre los anaerobios y los aerobios. Los anaerobios producen supuración maloliente y un edema en el glande, y los aerobios, los síntomas son muy variables dependiendo del agente causal, pudiendo generar desde un pequeño enrojecimiento del glande hasta la aparición de fisuras y edemas en el mismo. Hablamos también sobre la balinitis por herpes. Aquí tenemos lo que es la primoinfección, en donde aparecen úlceras que pasan a costras en unos 10 días. Además, suele acompañarse de inflamación de los ganglios inguinales. Como tal, también hablamos sobre el primer episodio no primario. El área afectada es más limitada y el tiempo de curación es mucho más rápido. Hablamos también dentro del mismo balinitis por herpes, las infecciones recurrentes, porque los síntomas son menos intensos que en las dos formas anteriores, pero las lesiones aparecen en el mismo sitio que en el primer episodio con menor extensión. Hablamos también sobre la balinitis circinada. Este tipo de balinitis puede estar asociada a otras patologías como el síndrome de Reiter o la artritis reactiva. Y como tal, ya hablamos de balinitis por fármacos, que son más bien eritemas por medicamentos, que son erupciones que se presentan después de las 24 o 48 horas de haber administrado algún fármaco en especial. Tenemos los signos y los síntomas. Tenemos enrojecimiento e inflamación del glande, picazón y dolor, secreción purulenta o maloliente, dificultad para extraer el prepucio, que ya se llama fimosis, y además una inflamación del glande y un tipo de erupción en el glande. Tenemos agentes causales, como tal ya la dermatitis de contacto,
que es por tener contacto ya sea con alguna tela o alguna superficie como lo es el látex. Ciertos tipos de analgésicos, los somníferos, laxantes y antibióticos que pueden producir la balinitis. Las infecciones como la Candida albicans, la mala higiene, las lesiones, el líquen escleroso, la balinitis de Zoom y la diabetes. Como tal, tenemos un diagnóstico en el examen físico, al observar y palpar como tal el enrojecimiento del sarpullido dentro del glande, una biopsia, un hemograma, las pruebas serológicas, el cultivo de secreciones y un uroanálisis. Como tal, la balinitis tiene una reacción con la diabetes. ¿Por qué? Por la inmunosupresión. Porque la diabetes puede debilitar la respuesta inmune del cuerpo, lo que aumenta la susceptibilidad a infecciones, incluyendo aquellas que causan la balinitis. La presencia de glucosa, ya que los niveles elevados de glucosa en sangre y orina son muy comunes en la diabetes, y al mismo tiempo la glucosa en la orina puede favorecer el crecimiento de bacterias y hongos como la cándida, que son responsables de la mayoría de casos de la balinitis. Y la higiene dificultosa, porque las personas con sobrepeso u obesidad que son más propensas a la diabetes pueden tener dificultades para mantener una higiene adecuada. Dentro del tratamiento tenemos los medicamentos que son antifúngicos, los antibióticos para la balinitis bacteriana y los corticosteroides para reducir la inflamación del glande. Tenemos el cáncer de testículo, que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. El cáncer testicular como tal es una proliferación de las células que comienzan en los testículos. Y es una enfermedad en la que se forman células malignas o células cancerosas en los tejidos de uno o varios o ambos testículos. Los tipos, aquí ya entramos en los tipos y son muchos, porque como tal los tumores de las células germinales, que es donde se producen cáncer de testículos, que son más del 90% de los tumores cancerosos de los testículos, se dividen en dos grupos, que son los seminomas y los no seminomas. Los seminomas es una forma de cáncer testicular de crecimiento lento y son tumores que no se deben estar mezclados con otros tipos de tumores. Sin embargo, los no seminomas son los cánceres que empiezan en las células que se convierten en los espermatozoides o bien sea los óvulos. Los seminomas en sí se dividen también en otros grupos, que son el seminoma clásico y el seminoma espermatocítico. El seminoma clásico es el tumor maligno de las células germinales más común y lo tienen más del 95% de los seminomas, y más del 95% de los seminomas son clásicos. Suelen ser una neoplasia de células germinales que se origina en los testículos. El seminoma espermatocítico como tal es muy poco común y tiende a presentarse en los hombres de edad avanzada. Es una variante menos agresiva del seminoma y se origina a partir de las células germinales maduras y a menudo tiene un comportamiento más benigno. Los no seminomas también se dividen en varios subgrupos. Tenemos el carcinoma embrionario. Estos tumores se parecen al tejido de los embriones que se encuentran en sus primeras etapas de formación. Este tipo de cáncer no seminoma tiende a crecer rápidamente y a propagarse fuera del testículo. Tenemos también lo que es el carcinoma del saco vitelino. A esto se les llama así debido a que sus células se asemejan al saco vitelino de los embriones humanos en sus primeras etapas de formación. Esta es la forma más común del cáncer testicular en niños, especialmente en los infantes. El teratoma, que ya son tumores de células germinales con áreas que al observarse en un microscopio se asemejan a cada una de las tres capas de un embrión en desarrollo: el endometrio, el mesometrio, el mesodermo y el ectodermo. Tenemos como tal el cariocarcinoma, que es un tipo de cáncer testicular en los adultos poco común y de rápido crecimiento. Como tal, es más propenso a propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo, incluyendo los pulmones, los huesos y el cerebro. Tenemos datos relevantes de cada uno. El seminoma clásico, normalmente estos se dan en hombres entre las edades de 25 y 45 años. El seminoma espermatocítico
La edad promedio es de alrededor de 65 años. Los tumores espermatocíticos tienden a crecer más lentamente y tienen menos probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo en comparación de los seminomas clásicos. El carcinoma embrionario, que se encuentran alrededor del 40% de los tumores testiculares y puede aumentar los niveles sanguíneos de una proteína del marcador tumoral llamada alfa-fetoproteína, así como la gonadotropina coriónica humana. El carcinoma del saco vitelino, que son muy poco comunes en adultos, y este tipo de tumor casi siempre aumenta en los niveles de sangre de la alfa-fetoproteína. Y el coriocarcinoma, que es un tipo que aumenta en los niveles de sanguíneos de la gonadotropina coriónica humana. Tenemos también más tipos que son del mismo carcinoma in situ del testículo. Como tal, los cánceres de las células germinales en este tipo pueden comenzar como una forma no invasiva de la enfermedad llamada carcinoma in situ. En el carcinoma in situ testicular, las células lucen anormales cuando se observan con un microscopio, pero aún no se han propagado fuera de las paredes de los túbulos semíferos. Los tumores estromales, que son los que se originan de los tejidos de soporte y productores de hormonas de los testículos. Estos tumores como tal se conocen como tumores estromales de las gónadas y corresponden a menos del 5% de los tumores testiculares en adultos y hasta un 20% de los tumores testiculares infantiles. Pues aquí tenemos una gráfica ya con el porcentaje en las personas. Hablamos de los tumores testiculares, de las células germinales, se presentan como tal en un 90 o un 95% de los casos. Los de cordones sexuales o los del estroma son de 5 a 10% en algunos casos. Los de los seminomatosos son del 30 al 40%. Los no seminomatosos se dividen en los carcinomas embrionarios, que son del 15 al 25%, el tumor del saco vitelino, que es un 1%, el coriocarcinoma, que es un 1%, el teratoma, que es del 5 al 10%, y el teratocarcinoma, que es un 25%. Como tal, ya de los cordones sexuales o del estroma, los tumores de las células de Sertoli es en 1 al 3%, y los tumores de las células de Leydig es menor al 1%. Hablamos de los estadios. Como tal, en el estadio 0, el cáncer solamente está en los túbulos semíferos y no han crecido hacia otras partes del cuerpo. Todos los niveles de los marcadores tumorales están dentro de los rangos normales y no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes. En el estadio 2, el cáncer aún no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a partes distales del cuerpo, y el tumor ha crecido más allá de los túbulos seminíferos y podría haber crecido fuera del testículo hacia estructuras adyacentes. El estadio 1 se divide en estadio 1A, en el cual el cáncer se encuentra en el testículo, pero no se diseminó a los vasos sanguíneos ni a los conductos linfáticos del testículo, y todas las concentraciones de marcadores tumorales son normales. Tenemos el estadio 1B, en el cual el cáncer se encuentra en el testículo, incluso en la red testicular, y se diseminó a los vasos sanguíneos o a los conductos linfáticos del testículo. Como tal, también se disemina o se diseminó al testículo blando iliar y el epididimo o las membranas externas que rodean el testículo. Como tal, todas las concentraciones de marcadores tumorales del estadio 1E pueden estar normales. En el estadio 1S, el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible que se haya diseminado al cordón espermático o al escroto. Al menos uno de los niveles de los marcadores tumorales está más elevado de los rangos normales. En el estadio 2 hablamos que el tumor podría o no haber crecido fuera del testículo, o la extensión del tumor como tal no se puede determinar por alguna razón. El cáncer como tal se ha propagado a uno o más ganglios linfáticos adyacentes, o no se ha propagado a ninguna parte distante del cuerpo. Como tal, en el estadio 2 hablamos del estadio 2A, en el cual el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible que se haya diseminado al cordón espermático o el escroto.
El cáncer se diseminó hasta de 1 a 5 ganglios linfáticos cercanos y estos miden 2 centímetros o menos, no miden más de 2 centímetros. Y todos los niveles de los marcadores tumorales podrían estar dentro del rango normal o al menos uno de ellos está más elevado de lo normal. En el estadio 2B hablamos de que el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible que se haya diseminado al cordón espermático o al escroto también. Hablamos de que el cáncer se ha propagado hacia al menos un ganglio linfático adyacente que es más grande, que es superior a 2 centímetros, pero no más grande de 5 centímetros de amplitud. Y como tal, todas las concentraciones de marcadores tumorales podrían ser normales o cabe la posibilidad, o lo más seguro es que estén un poco más altas que los marcadores tumorales normales. En el estadio 2C hablamos de que el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible que se haya diseminado al cordón espermático o al escroto. El cáncer se pudo haber diseminado a un ganglio linfático cercano y este mide más de 5 centímetros. Las concentraciones tumorales pueden estar un poco más altas que lo normal. Hablamos del estadio 3 cuando el tumor podría haber crecido fuera del testículo, el cáncer se ha propagado a uno o más ganglios linfáticos adyacentes y al mismo tiempo se ha propagado a partes distantes del cuerpo. Dentro del estadio 3 tenemos el estadio 3A, en el cual el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible que se haya diseminado al cordón espermático o al escroto, y es posible que el cáncer se haya diseminado a uno o más ganglios linfáticos cercanos. El cáncer también se pudo haber propagado a los ganglios linfáticos distantes o inclusive a los pulmones. En el estadio 3B hablamos que el cáncer se encuentra en cualquier parte del testículo y es posible, al igual que el 3A, que haya crecido en el cordón espermático o en el escroto. Sin embargo, aquí hablamos de que el cáncer se ha diseminado a uno o más ganglios linfáticos cercanos, pero no a otras partes del cuerpo. Como tal, aquí hablamos de que al menos uno de los niveles de los marcadores tumorales está mucho más elevados de los rangos normales. En el estadio 3C hablamos de que el cáncer podría o no haberse propagado a los ganglios linfáticos adyacentes y el cáncer también pudo haberse propagado a los ganglios linfáticos distantes o al pulmón. El cáncer como tal, acá puede que sí y puede que no, se haya diseminado hasta los ganglios linfáticos lejanos y al pulmón, pero se diseminó también a otras partes del cuerpo, como lo es el hígado y el hueso. Las concentraciones de uno o más marcadores tumorales son altas, más altas de lo normal. Aquí tenemos una histología y unos marcadores testiculares de los medidores tumorales, que son la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y el lactato de deshidrogenasa. Como tal, el nivel normal de la alfa-fetoproteína es menos de 15 nanogramos sobre mililitros. La de la gonadotropina coriónica humana es menor a 5 miliunidades sobre mililitros. Y el lactato de deshidrogenasa es de 105 a 333 unidades sobre litro. Como tal, en la alfa-fetoproteína hablamos de que pues en distintos tipos de tumores, ya como lo mencionamos antes, como lo es el tumor del saco vitelino, los niveles pueden aumentar significativamente y a menudo alcanzan los 1000 nanogramos sobre mililitros. Y en el carcinoma embrionario puede ser elevado, pero no tan dramáticamente como en el tumor del saco vitelino. De la gonadotropina coriónica humana hablamos del seminoma, que puede ser elevado usualmente en el rango dentro de 5 a 50 miliunidades sobre mililitro. Y los tumores no seminomatosos pueden estar significativamente elevados, a menudo mayor a 1000 miliunidades sobre mililitros, en casos ya avanzados. Y en el lactato de deshidrogenasa hablamos del seminoma y otros tumores germinales, en donde a menudo son mayores a 500 unidades sobre litro y en casos avanzados pueden superar las 1000 unidades sobre litro. Como tal, las causas, hablamos ya de factores de riesgo, porque como tal,
no se define una causa como tal, hablamos de factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo que vamos a hablar, hablamos sobre el cáncer testicular que se origina cuando algo provoca cambios en el ADN de las células del testículo. Sí, hablamos también de factores de riesgo cuando hay una anomalía en el desarrollo de los testículos, cuando hay antecedentes de personas de cáncer de testículo, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de testículo, cuando hay presencia de criptorquidia, que es la falta del descenso del testículo, cuando hay presencia de VIH, y otro factor de riesgo es cuando hay antecedentes de testículos no descendidos. Signos y síntomas. Hablamos de signos y síntomas cuando el paciente presenta molestia o dolor testicular, la sensación de pesadez en el escroto, dolor en la parte inferior del abdomen o en la ingle, o bien sea en la parte baja de la espalda, los lumbares, agrandamiento de un testículo o cambio en la forma como se siente y una acumulación repentina de líquido en el escroto. El diagnóstico. Hablamos de un examen físico de los testículos, que en este se comprueba si hay un bulto, hinchazón o dolor en los testículos. También podemos realizar una ecografía de los testículos, que es un procedimiento en el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta energía, ya serían ultrasónicas, en los tejidos u órganos internos a fin de producir ecos. Los ecos como tal formarían una imagen en los tejidos del cuerpo que se llama ecograma. La prueba sérica de marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque mediante los marcadores tumorales que ya mencionamos anteriormente, si están elevados, podemos determinar el tipo de células cancerosas que se está generando en nuestro paciente. También tenemos como tal en el tipo diagnóstico una orquiectomía inguinal, que es un procedimiento para extirpar todo el testículo a través de una incisión en la ingle. Después se observa una muestra del tejido del testículo a microscopio para verificar si hay células cancerosas. Como tal, los tratamientos dependen ya de la etapa, ¿sí? De los estadios. Pero pues dentro de los procedimientos médicos tenemos la cirugía para extirpar el testículo, que es una orquiectomía inguinal radical, una cirugía para extraer los ganglios linfáticos cercanos, si el cáncer se ha propagado, o sea, si aplica la radioterapia y la inmunoterapia. Como tal, en los medicamentos que vamos a aplicar, en la quimioterapia tenemos los medicamentos como es el cisplatino, el etoposide, el ifosfamida, la bleomicina, la paclitaxel, el topotecam y la bimblastina. Las dejo con mi compañera que les va a explicar sobre el cáncer de próstata. Muchas gracias, Emanuel. Ya para terminar con esta sección de noticias de la salud de la UMB, vamos a culminar con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad en la cual se forman células malignas, pues que en este caso son cancerosas, en los tejidos de la próstata, como podemos ver en la imagen. Ahí se puede evidenciar que la próstata está un poco inflamada y donde se ve la presencia del tumor. Para hablar de cáncer de próstata tenemos diferentes etapas. Tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. En la etapa 1, el cáncer está confinado dentro de la próstata y es muy pequeño y a menudo no causa síntomas y se detecta mediante pruebas que más adelante vamos a hablar. En este caso no hay metástasis ni tampoco hay afección de los ganglios linfáticos. Ya para la etapa 2, el cáncer sigue confinado en la próstata, pero es un poco más grande. Su tamaño ha aumentado y involucra más de un área de la próstata. En este caso tampoco hay inflamación de ganglios linfáticos ni tampoco hay metástasis. En la etapa número 3 tenemos que el cáncer ya se ha extendido fuera de la próstata hacia los tejidos circundantes, como la cápsula prostática o la vesícula seminal. En este caso puede haber afección de los ganglios linfáticos, pero aún no hay una metástasis como tal. Y ya en la etapa 5, en la etapa 4 o el estadio 4, el cáncer se ha diseminado a las estructuras cercanas fuera de la próstata, como la vejiga, el recto o los ganglios linfáticos más distantes. Y puede haber metástasis en órganos lejanos.
como ya lo mencioné anteriormente, en los ganglios linfáticos sí hay una alteración y también se puede presentar la metástasis. Entre las causas que tenemos, eh, no se conoce específicamente qué causa el cáncer de próstata, pero se han identificado varios factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad del desarrollo de esta enfermedad. Entre esos factores de riesgo está la edad, que se da más que todo en adultos mayores, antecedentes familiares, la raza y la etnicidad, que se da más que todo en raza afroamericana, factores genéticos, hormonas como la testosterona, la exposición a sustancias químicas y infecciones o inflamaciones muy fuertes. Ya para pasar a los signos y síntomas, tenemos que el cáncer de próstata en sus etapas tempranas no se pueden presentar síntomas evidentes. Sin embargo, a medida que la enfermedad va avanzando, pueden aparecer diversos signos y síntomas. Entre ellos se puede presentar la poliuria, la nicturia, urgencia urinaria, disuria, incontinencia urinaria, hematuria, em, hematospermia, que es sangre en el semen, eh, lumbalgia, lumbalgia, pérdida de peso inexplicable y fatiga crónica. Para ya realizar el diagnóstico, este se basa en historia clínica, donde se pueden hacer la revisión de los síntomas, si ya el cáncer está muy avanzado, antecedentes familiares y los factores de riesgo. También se hace el examen digital rectal que ayuda a detectar este cáncer. También se pueden generar pruebas de laboratorio para saber el antígeno prostático específico, pruebas de imágenes diagnóstica como la ecografía transrectal y la resonancia magnética de la próstata. Y también se puede presentar la biopsia de próstata para saber en qué agresividad y en qué grado está el cáncer. Tenemos terapia hormonal y terapia farmacológica. Entonces, en la terapia hormonal se encuentran agentes antidrenérgicos como la flutamida. También tenemos los agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante, que entre ellos se encuentra el bicalutamida. Y en la terapia farmacológica son medicamentos que atacan específicamente a las células cancerosas con ciertas características genéticas. En este caso, tenemos la enzalutamida y la abrilterona. En otros tratamientos tenemos la cirugía, que en este caso sería una prostatectomía radical, y radioterapia o quimioterapia. Muchas gracias. Aquí tenemos la bibliografía donde fue sacada toda esta información de las noticias de la salud de la UMB. Gracias a mis compañeros por acompañarnos en esta emisión el día de hoy.